Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice, doy gracias a Dios, amén, damos gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Son palabras del apóstol Pablo dirigidas a su discípulo Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Esto es muy importante, ¿no? La fe no fingida, porque a veces la fe es con fingimiento. El amor puede ser, dice la Escritura, vuestro amor sea sin fingimiento, ¿no? Habla de la fe no fingida, dice que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. Está hablando de un relevo, de una transferencia generacional de un hombre que la fe pues nació ya desde su abuela, ¿verdad? Y seguramente fue inculcado por la fe de sus padres, por la fe de sus antepasados, ¿no? Como menciona aquí, su abuela Loida y su madre Eunice. Dice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Por lo cual, dice el apóstol, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor bendiga su palabra. La fuerza que podemos tener, la seguridad, la certeza, el denuedo que podemos tener en nuestra lucha contra las fuerzas del enemigo, que son constantes, es porque Dios está en nosotros, la esperanza de gloria. Porque cuando la presencia de Dios está en nosotros, pues el temor tiene que huir. Dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el perfecto amor está en nosotros, el perfecto amor no es otra cosa sino el amor puro, el amor ágape, el amor de Dios. Cuando el amor de Dios está en nosotros, dice que el amor de Dios echa fuera el temor, y el temor entonces tiene que huir. Y cuando la fe está en nosotros, pues la fe y el temor pues no pueden caminar juntos, porque la fe también echa fuera el temor, se enfrenta con el temor constantemente. Es nuestra fe la que vence los temores, es nuestra fe la que vence al mundo, es nuestra fe la que vence, ¿no? Constantemente, ¿no? Y porque constantemente nos quieren hacer dudar. ¿Para qué? La duda tiene un objetivo, es separarnos de Dios en nuestras convicciones. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que hace la duda, separarnos o tratar de separarnos de Dios en aquello que hemos creído, en aquello que estamos convencidos o que tenemos la convicción de que Dios es real, de que Dios es veraz y de que su palabra es verdadera, ¿no? Y entonces eso nos quiere hacer dudar para separarnos de Dios, paralizarnos, para que no hagamos nada importante o nada significativo en nuestra vida espiritual, si es que tenemos una vida espiritual, porque hay que partir de un principio, ¿no? De que tengamos vida, y vida en el espíritu, no solamente vida biológica, la vida del cuerpo, ¿verdad? Sino que tengamos una vida espiritual en nosotros, es decir, que nuestro espíritu haya sido despertado. ¿Cuánto dicen amén? No sé si su espíritu ha sido despertado ya o aún su espíritu permanece ajeno a la vida de Dios por la dureza de vuestro corazón, como decía el apóstol también. Entonces,
Es necesario tener pasión, tener denuedo de Dios, tener pasión de Dios, hambre de Dios. La pasión no es más que es un deseo ferviente, ¿no? No, cuando estamos apasionados con algo es porque ha nacido un deseo ferviente en nosotros que nos apasiona constantemente y que nos lleva, ¿no?, a hacer algo, ¿no? Y el denuedo es el valor, el denuedo es la energía, el denuedo es la decisión que tenemos en nuestras vidas para hacer ciertas cosas, ¿no? Ese es el denuedo, ¿no? Y es importante tener denuedo para todo, ¿no? Todo lo bueno que podemos conseguir en nuestras vidas en el Señor es porque Dios pues nos ha provocado a celos y nos ha despertado y nos ha llamado a dar un paso hacia adelante, ¿no? Y si aprovechamos ese momento, pues entonces Dios se pone de nuestro lado. ¿Cuánto dicen amén? Cuando el Señor te dice da un paso adelante y tú lo das y tomas, aceptas el desafío, el Señor se pone de tu lado. Y por eso dice la Biblia, hablando de pasiones, el apóstol Pablo decía, huye de las pasiones, ¿qué? Juveniles. Y a veces yo pienso, ¿pero qué pasa? ¿Que los jóvenes tienen más pasiones que los mayores? Yo creo que las pasiones no se terminan nunca, ¿verdad? Por muy mayor que te hagas, ¿verdad? Algunas pueden bajar de nivel, por llamarlo de alguna manera, pero las pasiones siempre están ahí, no importa la edad. Pablo seguramente estaba enfocando ese texto, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando somos jóvenes, pues podemos entender, pero las pasiones, como he dicho, no se terminan nunca. Cuando somos jóvenes tenemos ciertas pasiones y cuando no somos tan jóvenes, pues tenemos otro tipo de problemas, ¿verdad? Con las enfermedades, que no son pasiones, son debilidades, que amenazan con las debilidades físicas y estamos siempre amenazados. Pero yo tengo la confianza de que podemos vencer. Para ello Dios está demandando de nosotros un mayor nivel de santidad. ¿Cuánto dicen amén? Porque la santidad nos da poder para vencer. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie podrá hacer huir a los demonios. Sin santidad nadie podrá hacer huir a las tinieblas. Sin santidad nadie podrá tener autoridad sobre las fuerzas, las amenazas de este mundo, las fuerzas del mal. Así que vamos a pedir en esta mañana pasión de Dios. Amén. Pasión por el Señor, denuedo de Dios en nuestras vidas. Y para ello, pues debemos mirar un poco al libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo de nacimiento, que siempre estaba postrado en el pórtico, en el templo de la Hermosa, y a la hora novena, a la de la oración, cuando todos iban al templo a orar, aquel hombre se ponía en el pórtico del templo para pedir limosna. Y después de que Pedro y Juan y los apóstoles, pues, o los que estaban allí reunidos, ¿verdad?, predicaban en el pórtico o en el templo, ¿verdad?, al oírlo los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo, resentidos por cómo Pedro y Juan enseñaban a la multitud, al pueblo, y anunciaban acerca de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, en la cual seguramente ellos no creían, ¿verdad?, y no tenían esa convicción,
pues les detuvieron y les echaron en la cárcel. Y después de estar unos días en la cárcel, los llevaron ante los gobernantes, ante los ancianos, ante los escribas, para confrontarles y acusarles de lo que estaban haciendo, ¿no? Diciendo, les querían hacer callar, en definitiva, les querían hacer que no pronunciaran ese nombre, que no predicaran acerca de la resurrección de Jesucristo. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó pues a declarar su fe abiertamente en Jesús, y cómo por medio del nombre de Jesús aquel hombre cojo de nacimiento pues había sido sanado, ¿no? Y en el verso 13 del capítulo 4 dice que entonces aquellos hombres, los gobernantes, los sacerdotes, los escribas, Hechos de los Apóstoles 4:13, dice, entonces viendo el denuedo, dice, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿cómo eran? Hombres sin letras. ¿Y eran hombres qué más? Hombres del vulgo, pues como tú y yo. Si hay aquí alguien que sea intelectual o sea licenciado, pues bueno, perdóneme, ¿ya? No se sienta ofendido, ¿no? Si hay algún licenciado acá. Pero aquí dice que eran hombres sin letras y hombres del populacho, es decir, eran hombres del vulgo. Pero dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y hombres del vulgo, dice, se maravillaban y les reconocían. ¿Y en qué les reconocían? En que habían estado ¿con quién? En que habían estado con Jesús. Y esto es maravilloso, hombres sin letras, hombres del vulgo, hombres, yo a veces veo en las iglesias, en los ministerios, sin criticar a nadie, sin ánimo, veo hombres muy estudiados, hombres muy preparados, hombres que tienen una oratoria y un conocimiento, pero luego yo dudo de que hayan estado ciertamente muy cerca de Jesús. Han estado cerca o muy cerca del conocimiento, han estado muy cerca o han crecido mucho en el conocimiento, pero creo que no han crecido en la comunión íntima con Jesús o en estar cerca, muy cerca de Jesús, porque les reconocían que habían estado con Jesús. Y después de eso, para avanzar, dice que vinieron las amenazas, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues, ¿cómo se defendieron cuando, lo vamos a ver después, ¿no? Cuando vinieron las amenazas, ¿agarraron tal vez machetes y palos para defenderse? No, de ninguna manera. No necesitaban defenderse con palos, ni defenderse con machetes, ni tomar armas, ni usar de violencia, ¿no? Hoy en día la violencia o el espíritu de violencia está desatado completamente en este mundo, ¿no? Pero hay amenazas, ¿no? Y quiero pararme un poco ahí, ¿no? Hay amenazas constantes, ¿no? Y la mayoría de las amenazas que vienen contra nuestras vidas no son verbales, no son visibles aparentemente, porque son amenazas disfrazadas que atentan contra nuestra fe y contra nuestros principios como hijos y como pueblo de Dios. Hay amenazas de la gente, hay amenazas por las enfermedades, hay amenazas por las plagas, hay amenazas, hoy estamos ya y hablan de otro tipo de virus, de otro tipo de plagas, de otro tipo de gripes, de otro tipo de... Hay amenazas de los diagnósticos que hacen los científicos, ¿verdad?, por los medios de comunicación. Hay amenazas constantes en el sistema educativo, hay amenazas en el sistema político, hay amenazas en el sistema económico, hay amenazas. El mundo se ha convertido en una amenaza constante. Hay amenazas de las mayorías contra las minorías.
Porque, a ver, Lucas capítulo 12, Jesús dijo en el verso 32, dice, no temáis, ¿qué? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué? A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y digo este versículo porque a veces estamos no solamente amenazados, sino también condicionados. ¿Por quién? Por las mayorías. ¿Cuántos dicen amén? Por las mayorías. Y no es la mayoría siempre la que tiene la razón. No siempre las mayorías tienen la razón, sino todo lo contrario. A veces la razón la tienen una minoría que ha sido alumbrada de una forma sobrenatural, una minoría que ha sido ungida por el Señor, una minoría que ha recibido revelación de Dios y que han sido llenos de sabiduría, llenos de iluminación de Dios, y esas minorías son las que tienen la razón. A veces pensamos que la razón la tienen las mayorías, y esto no es cierto, hermanos. El diablo siempre se ha parapetado detrás de ¿quién? Detrás de las mayorías. Él no da la cara, él siempre usa las turbas, y podemos tener en la mente pues la imagen de aquella turba que se generó en tiempos de Jesús, y aquella turba comenzó a arengar y a gritar y a clamar y a pedir al sumo sacerdote, crucificadle, crucificadle. Y esa misma turba era la que una semana atrás pues solamente habían aclamado a Jesús cuando entraba en Jerusalén diciendo, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Pero luego fueron los mismos los que empezaron a gritar, crucificadle, crucificadle, y quisieron liberar a un ladrón, a Barrabás, y poner a Jesús en la cruz en lugar de él. Quiero decir entonces que la mayoría influye demasiado en las minorías. No sé si están de acuerdo. Las mayorías influyen demasiado en las minorías, y por eso Jesús nos dijo, no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Y las mayorías quieren influenciar demasiado en las minorías hasta el tal punto que tratan incluso de marcar o definir sus destinos. Creo que todos nos hemos visto a veces impactados pues con algunas escenas de la palabra de Dios. Viendo, por ejemplo, yo miro la imagen de Pedro, ¿verdad?, delante de una doncella, delante de una criada que le preguntó en el patio de Anás, cuando estaban allí con los soldados romanos, y aquella criada le dijo, ¿tú también estabas con ellos? Delante de había una multitud allí de personas seguramente, y Pedro, ¿qué dijo? Yo no conozco a ese hombre, no sé de qué me hablas, yo no he estado con Jesús. Negó a Jesús, ¿por qué? Porque era mayor la presión de ¿qué? De la mayoría que de una minoría, ¿no? Y una sola criada, una sola sirviente le desafió a Pedro y le llenó de temores para no confesar a Jesús delante de la mayoría. Y esto a veces nos pasa, hermanos. Las mayorías quieren minimizar el efecto o el principio de Jesús en nuestras vidas. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Cuando estás con una mayoría, ¿verdad?, te cuesta declarar tu fe. Cuando estás rodeado de un grupo de incrédulos, te cuesta declarar tu fe y te callas, porque las mayorías ejercen dominio sobre las minorías. ¿Se dan cuenta? Siempre la mayoría tiene un poder mayor, tiene un poder muy grande, quiere tener un poder muy grande sobre nosotros. O la imagen de aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio.
Y entonces vinieron a ella una gran multitud de hombres con piedras en sus manos. ¿Para qué? Para apedrearla, porque había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Yo diría también que venían no solamente con las piedras en la mano. ¿Con qué más venían? Venían con la ley en las manos, porque la ley ordenaba apedrear a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Entonces venían con piedras, pero venían con la ley en la mano, con el legalismo en la mano religioso. Y entonces exigiendo justicia, que se cumpliera la ley. Y Jesús tuvo que hacer en aquella ocasión yo diría una maniobra un tanto complicada, que era hacer misericordia y que a la vez se cumpliera ¿qué? Se cumpliera la ley, porque Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Entonces, para Jesús salir de aquella situación, tuvo que hacer una maniobra un tanto complicada, porque tuvo que compaginar la misericordia sin infringir la ley. Y eso era algo difícil, ¿no? Yo sé que eso es muy difícil, pero por eso Jesús es el Hijo de Dios, amén. Y por eso nos debe tener tan confrontados y tan enamorados, de tal manera que Él pudo cambiar el destino de aquella mujer, porque no se dejó dominar, no se dejó gobernar, ni seducir, ni atemorizar por aquella mayoría que iba con la piedra en la mano para apedrear a la mujer. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso la palabra de Dios nos dice que Él nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente. ¿De qué te habla esto de la corriente de este mundo? ¿De la mayoría o de la minoría? ¿De qué te habla la corriente de este mundo? Te habla de la mayoría. Esa es la corriente de este mundo. Las mayorías siguen ¿qué? Siguen la corriente de este mundo. Hacen caso a los principios del mundo, obedecen a la filosofía del mundo. El mundo dice, haz esto y hacen esto. El mundo dice, haz aquello y haz aquello. El mundo dice, tienes que ponerte esto y se lo ponen. El mundo te dice, tienes que ponerte ahora esto y lo haces. Pero ¿dónde queda la conciencia? ¿Dónde queda la conciencia limpia y pura delante de Dios? ¿Obedeceremos a Dios antes que a los hombres? Dice la palabra. ¿A quién obedecerás cuando tengas que enfrentarte con situaciones que van a atentar contra tu fe de una forma directa? ¿Vas a obedecer al mundo, a los políticos, o vas a obedecer a Dios? Yo voy a obedecer a Dios. Lo tengo muy claro, ¿ya? Lo tengo muy claro. No me voy a poner nada que contravenga las leyes divinas. No voy a participar de nada que confronte mi fe. Y me haré objetor de conciencia, porque mi conciencia me da derecho a no aceptar cosas que van en contra y atentan contra mi fe. ¿Cuánto dicen amén? No sé si me están entendiendo. Igual soy un bicho raro, pero de los bichos raros es el reino de los cielos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice, no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la dureza que hay en sus corazones. Amén. Así que, hermanos, no son las mayorías, son las minorías. Y por eso Jesús nos llama manada pequeña, mi Padre les ha placido daros el reino. Amén. Maquiavelo escribió un libro, Maquiavelo escribió un libro titulado El Príncipe. Ese libro estaba dirigido a un rey de Italia, y le dijo, mira, rey, solo se puede gobernar de dos maneras. Una por amor, o mejor dicho, porque te amen, o la otra
porque te teman. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es muy cierto, ¿no? Bueno, es muy cierto en cierta manera, ¿no? Solamente se puede gobernar de dos maneras, o que te amen o que te teman, ¿no? Y es verdad. Y le dijo, es imposible que la gente pueda ser gobernada por ti porque te amen. Entonces, o sea, porque era un hombre, ¿cómo era Maquiavelo? Era un hombre, ¿qué? Maquiavélico. Maquiavélico, era un hombre malo, era un hombre que tenía pensamientos un tanto maquiavélicos, retorcidos, ¿no? Entonces le dijo al rey, que él también lo era, dijo, es imposible que la gente pueda ser gobernada por ti porque te amen, entonces es mejor que te teman. Llevamos ya mucho tiempo viendo esto en este mundo, con los diferentes eventos que acontecen y van golpeando a la sociedad y al mundo en general para ir educándonos de una forma civilina. Nos están educando y nos están llevando ¿a qué? A la sumisión. El mundo nos quiere llevar a la sumisión. Las mayorías nos quieren llevar ¿a qué? A la sumisión. Las minorías tienen poco que decir. Los que son pocos no tienen mucha voz en este mundo. Los que son pocos tienden, el mundo dice, a los pocos hay que arrinconarles para que no den mucho la lata, ¿no? Les vamos a callar, les vamos a dominar, les vamos a someter. El mundo, en cierta manera, nos está llevando al sometimiento, a la sumisión. Nos quieren someter. ¿Para qué? ¿Para qué nos quieren someter? Para diseñar algo así como el hombre del futuro. Quieren crear el hombre del futuro. Y el hombre del futuro no va a ser un hombre libre. El hombre del futuro va a ser todo lo contrario. Va a ser un hombre que va a estar esclavo de la mayoría. Amén, hermanos. No sé si me entienden. Y no soy político. Alguno dirá, hoy el pastor está... Y como lo que más se busca en este tiempo es la igualdad. Para acabar con la igualdad hay que acabar con la libertad. ¿No es cierto? Para acabar con la igualdad hay que acabar con las libertades. Y acabando con la libertad surge el dominio de las mayorías sobre las minorías. Amén. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio, ¿ya? Los creyentes, después de que Pedro y Juan entran en el templo de la Hermosa y sucede aquello, dice el verso 23, que cuando recibieron amenazas, porque estábamos hablando de ¿qué? De que estamos siendo ¿qué? Amenazados. Estamos siendo amenazados. Y Pedro y Juan y los apóstoles fueron y recibieron amenazas. Pero mira lo que dice Hechos 4, capítulo 23. O sea, Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano, soberano Dios, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se arman las turbas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, dice, contra el Señor y contra su Cristo. Está hablando del anticristo, está hablando, dice, se juntaron los reyes de la tierra, los principales de la tierra, los gobernantes, se juntaron en uno, ¿contra quién? Contra el Señor. ¿Y contra quién más? Contra su Cristo, contra Dios y contra Cristo. Porque verdaderamente, y esto es profético, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer
cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Verso 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra. Amén. Esa fue su defensa. Dice, mira sus amenazas, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con entusiasmo, que con pasión prediquen la palabra. Aleluya. Hablen tu palabra. Y mientras hablan y mientras hablen tu palabra, dice, extiendes tu mano, ¿para qué? Para que hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Y cuando hubieron orado así, dice que el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y yo creo que hablar con denuedo es a veces hablar sin palabras, porque se puede predicar sin palabras. Hay un evangelio sin palabras. Estamos muy acostumbrados a los sermones, a las predicaciones, a hablar y hablar y hablar, pero yo creo que es tiempo de predicar el evangelio sin palabras. Se puede predicar el evangelio sin palabras y a veces va a ser mucho más efectivo que un evangelio lleno de palabras. ¿Cuánto dicen amén? Es un área que estamos en la iglesia cada vez más débiles. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, y hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Pero la iglesia está muy lejos de esto, cada vez más lejos. No sé por qué la iglesia se está alejando de lo que en un principio se creó, de cómo se creó la iglesia, de cómo se movía la iglesia, de qué se manifestaba en la iglesia, derramamientos del Espíritu Santo, y los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y los que habían creído, bueno, Hechos de los Apóstoles, es maravilloso, ¿no? Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero quiero ir a Marcos capítulo 12, donde hay una pregunta que le hacen a Jesús en el libro de Marcos, en el capítulo 12 y versos 28 al 34. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle más. No hay otro mandamiento mayor que este. Y en esta mañana yo quiero decirte a ti también, yo quiero decirle: iglesia, oye Israel, oye iglesia, el Señor uno es, no hay dos señores, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Este es el primer mandamiento. ¿Cuánto dicen amén?
Y este versículo nos habla de cuatro áreas. En aquellos tiempos no había libros de psicología, no había libros de este tipo, pero acá hay una descripción de lo que es la vida interior o la vida de cada persona, ¿no? Y el Señor, tomando del Antiguo Testamento, dice que la persona tiene 4 partes que son importantes delante de Dios. Nos habla de amar a Dios primeramente ¿con qué? Con todo Él, con todo el corazón. Segundo, con toda nuestra mente, ¿no? Alma, ¿no? Tercero, con toda nuestra. Y cuarto, dice, con todas nuestras fuerzas. Y quiero un poco meditar o reflexionar en esto, ¿no? Dice primero, amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? El corazón es el centro de nuestras pasiones y es el centro de nuestras decisiones. ¿Cuánto dicen amén? Es el centro de nuestras pasiones y el centro de nuestras decisiones. La pregunta es, ¿tenemos pasión por Cristo? ¿O cuál es la pasión que mueve o que conmueve más nuestro corazón? Decimos que amamos a Jesús. ¿Cuántos dicen que aman a Jesús? ¿Ya? Decimos que amamos al Señor, ¿verdad? Pero lo importante es cuál es ese nivel de amor, hasta dónde estamos dispuestos a amar al Señor y hasta dónde nos hemos comprometido a amar a Dios con todo el corazón. Amén. Cuando se juega al fútbol, una final en un torneo, estamos en tiempo de mundiales, ¿no? Una copa importantísima, ¿no? El título de campeón del mundo, imagínate, ¿no? Una de las arengas de los entrenadores seguramente será: lo único que les pido en este partido es que pongan toda la pasión, ¿verdad?, en la cancha. Amén. Seguramente se lo dice el entrenador, porque sin pasión, hermano, no se pueden alcanzar los objetivos. No hay objetivo que no se pueda alcanzar en nuestra vida si no hay pasión. No hay propósito que no se pueda alcanzar en nuestra vida si no hay pasión. Y a Dios lo tenemos que amar con pasión. Debemos de ser apasionados con Jesús. Escuché una vez en algún lugar y se me quedó grabado, ¿no? Y decía que pasión también, hablando de pasión de Dios también es respeto a Dios. Y estoy de acuerdo porque cada vez más en la Iglesia, en términos generales, se percibe como que hemos cambiado de categoría al Señor, ¿verdad? Y parece como si el Señor fuera uno más de la congregación, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, creo que hemos quitado al Señor el culto. El culto tiene que volver a ser lo que era, el culto al Señor, porque aparte es una de las manifestaciones del anticristo. Dice que quitarán el culto, ¿verdad? No sé si ha leído, hay un texto en Daniel, no creo que dice que el culto será quitado, ¿no? Y lo que está haciendo el mundo, el sistema de este mundo, el anticristo, es quitando el culto al Señor, ¿verdad?, en medio de la iglesia. Y cuando decimos que venimos al culto, lo que venimos es a la reunión, pero no venimos al culto. Venimos a una reunión, pero no venimos al culto, porque rendir culto va mucho más allá. No creo que lo dije hace poco, ¿no? El cuerpo entra a la iglesia, pero el alma y la mente se queda fuera, y el corazón. El cuerpo se sienta en la silla, permanece una hora sentado, media hora y ya está, ¿no? Eso es el cuerpo, pero eso no es el culto, hermanos. Eso no es el culto, y tenemos que restablecer el culto al Señor. El culto al Señor tiene que ser restaurado en medio de la iglesia. ¿Cuánto dice el amén?
porque hasta que el culto al Señor no sea restaurado en medio de la iglesia, no veremos lo que hemos leído antes, ¿no? De derramamientos, señales, bautismos, personas bautizadas en lenguas, personas sanadas, personas en las que milagros de Dios se manifiestan, personas que en medio de la alabanza se quebrantan, personas que en medio de la alabanza reciben el bautismo del Espíritu Santo sin que nadie les ponga las manos. Hermano, yo estoy cansado de poner las manos a las personas y por eso no hago llamados. No es que esté cansado, a ver, no me malinterpreten, pero creo que cada vez sirve menos. Yo creo que Dios tiene que obrar de una forma personal, en medio de la congregación, en medio de la comunión íntima con el Señor, en medio de cualquier... es el culto racional. Si no hay culto racional, puedo poner las manos, puedo empujar a la gente para que haya cosas un poco así sorprendentes, pero eso no sirve de nada, hermanos. Hay que restablecer el culto. El culto tiene que ser restaurado, la adoración tiene que ser restaurada, amén. Tenemos que venir al culto a adorar a Dios, tenemos que venir al culto a traer palabra, a traer profecía, a traer, no solamente con el cuerpo, y estamos muy lejos de... El culto tiene que ser restaurado. Entonces, no digamos vamos al culto, otros dicen vamos al templo. Pues todavía peor, si dices que vas al templo, si a esto lo llamas templo, hermano, esto es un edificio, ¿verdad? Esto es un edificio en el cercado de Lima, ¿verdad? Es un edificio alto, es una propiedad, bueno, ya es ladrillo, cemento, concreto, ¿verdad? Grandes columnas antisísmicas, no sé qué, no sé cuántos. Es un edificio, pero no es el templo. El templo somos tú y yo, amén. El templo eres tú, el templo va y viene, el templo habla, el templo sale y camina, el templo tiene que... Pero estoy hablando del culto y el culto tiene que ser restablecido, amén. Y para ello hay que restaurar el respeto a Dios y a su presencia, amén. Respeto a Dios y a su presencia. ¿Qué hacemos en medio de la presencia del Señor? ¿Buscamos la presencia de Dios? ¿O qué estamos buscando? Hay otra cosa que tiene que ver con la pasión y es la decisión. Porque una persona apasionada toma decisiones conforme a esa pasión que tiene. Cuando tenemos pasión por Dios, tomaremos decisiones en el Señor. Amén. Y esas decisiones serán respaldadas, serán benditas, ¿verdad? Lucas capítulo 9, versículo 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, ¿qué dice? Afirmó que afirmó su rostro para ir ¿a dónde? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús estaba cumpliendo su ministerio de una forma exitosa, pero de pronto dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús era el lugar quizás menos apropiado para ir en ese momento, porque ¿qué le esperaba en Jerusalén? Le iban a prender, ¿verdad? Podía seguir con el ministerio y lo que estaba experimentando, pero sabía que la voluntad del Padre era otra, era ir a Jerusalén, donde le esperaba la traición de sus discípulos, porque los discípulos le iban a abandonar, ¿verdad? Le esperaba el Getsemaní, donde iba a ser tratado, molido, le esperaba el castigo y lo más importante, le esperaba la cruz, amén, y le esperaba la muerte en la cruz. Entonces Jesús dice que para ello, para tomar esa decisión, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmar el rostro, yo entiendo que es tomar una decisión firme, determinante, importante, ¿no? Afirmo el rostro, ¿verdad? Y decido hacer lo que tengo que hacer porque Dios me lo demanda. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios me lo demanda. El otro día me reía con mi mujer, perdónenme, viendo cuando nombran los gabinetes,
Dice, juro por Dios y por la patria. Y si no, que la patria os lo demande, ¿no? Y yo digo, ay, pues no, y si no, que Dios y la patria. Y yo le decía a mi mujer, pues Dios les va a demandar, ¿sí o no? Están jurando y están diciendo que Dios me lo demande, ¿verdad? Y se ponen la banda y salen muy tiesos, ¿verdad? A hacer su juramento delante del presidente, ¿no? Y con la banda ahí bien, algunos se parecen que van como una salchicha ahí como, ¿verdad? Que Dios me lo demande, pues, ay amigo, Dios te lo va a demandar, no te preocupes, que tarde o temprano Dios te lo va a demandar, amén. Porque de toda palabra ociosa que salga por vuestra boca tendréis que dar cuenta. Entonces, hermano, decisiones. La segunda cosa, entonces, es importante amar a Dios con decisiones determinantes que nos separen del pecado, que nos lleven a tener una relación más apasionada con el Señor, donde solo Dios sabe por qué estamos eligiendo ese tipo de cosas para nuestras vidas, ¿no? La segunda cosa que nos dice es que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, ¿no? O con toda nuestra mente. Alma, ¿no? Ya. Gracias por la ayuda. Con toda nuestra alma. Y es impresionante ver que en el alma se esconden principalmente las emociones y los deseos. Y hay tantas emociones que a veces nos quieren confundir. Hay temores, hay angustias, hay ansiedades, depresiones y otras muchas más. Pero hay dos cosas que yo quiero recalcar. El alma que quiere amar a Dios con toda el alma tiene que tener sed de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Como el ciervo brama por las aguas, decía el salmista, así clama por ti, oh Dios, ¿qué? El alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. ¿Tú puedes decir esto? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios, ¿qué? Del Dios vivo, no del Dios muerto, del Dios vivo. Y la segunda cosa que hace el alma es asombrarse ante la majestad de Dios. El alma se asombra, ¿no? Con el paso de los años en el Señor, a veces perdemos ese asombro, esa admiración por el Señor. Y como que perdemos la sensibilidad, nos ponemos el vestido de la experiencia y perdemos la capacidad de asombrarnos, de admirar a Dios, ¿no? Y de poder decir, cuán admirable son, oh Dios, tus caminos. Amén. Admirable es el Señor, es uno de sus nombres, ¿no? Admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Amén. Admirable, el Señor es admirable. Yo no sé cuánto tú admiras al Señor. Ya no nos conmovemos en la presencia de Dios y perdemos muchas oportunidades en las cuales el Señor nos quiere seguir asombrando. Amén. El Señor nos quiere seguir asombrando, pero si hemos perdido la sensibilidad, entonces ya no nos va a asombrar nada, ni nadie. La tercera cosa es con toda nuestra mente. La gran capacidad que Dios nos da que Dios nos dio de ser a su imagen y semejanza como ninguna otra cosa, y es en la mente donde tenemos, la capacidad de aprender, la capacidad de memorizar, la capacidad de enseñar, la capacidad de crear, la capacidad qué importante es lo que, cuando leía ahí en el libro de Nehemías, lo que Esdras
Dice que preparó su corazón para inquirir en las Escrituras, para ponerlas por práctica y para enseñarlas al pueblo. Alguien que se dispuso para ser un hombre entendido en la palabra de Dios. No solamente conocer la palabra de Dios, sino vivir la palabra de Dios. Y cuando te acercas a la Biblia, aún te sientes como un aprendiz en un jardín de infantes y vienes con esa expectativa de que el Señor te hable y que te revele los secretos escondidos que están en su palabra. Amén. Y lo cuarto que dice es que tenemos que amar al Señor con todas nuestras fuerzas. ¿Y qué son las fuerzas? Las fuerzas son las energías que Dios nos da. Y hay algo importante, ¿no? Hablando de fútbol, ¿no? Dice, hablando en el fútbol, se dice, qué importante es tener garra, ¿no? Tener fuerza, ¿no? Para ser un buen jugador de fútbol, ¿no? El que no tiene fuerza, garra, no puede estar en un equipo importante. A veces hay algunos que son muy hábiles, pueden tener otras condiciones, pero será inconstante y el entrenador no le pondrá porque el partido dura ¿cuánto? Dura 90 minutos y hay que llegar con fuerzas hasta el final del partido, ¿no? Porque si no hay físico, pues al final el enemigo te destroza, el contrario te destroza. Es cuestión de físico, no solamente es cuestión de habilidad, no solamente es cuestión de... Hay que tener fuerzas. Y fuerzas es tener disposición, hermanos. ¿Cuántas excusas tenemos y ponemos para usar nuestras fuerzas en servir al Señor, en ser rentables, en ser productivos para el Señor? Dentro de la obra de Dios. Los que no estén en la obra de Dios, pues bueno, también ponen sus fuerzas en sus trabajos, en sus casas, en sus hogares, en sus familias, pero con todas nuestras fuerzas, amar al Señor. Amén. La pregunta en esta mañana es, ¿qué somos? ¿Somos fuego vivo o somos un montón de cenizas? Fuego vivo. No se puede vivir de las glorias pasadas. Dios quiere hacernos participar de su presente eterno y poder decir cada día es mejor que el anterior. Amén. El entusiasmo es el pan diario de la juventud. El entusiasmo es el pan diario de la juventud. Y la juventud no es un asunto de edad, sino es un estado de ánimo, porque hay jóvenes que parecen viejos, ¿verdad? Y que se van arrastrando, no solamente los pantalones algunos, porque algunos van arrastrando los pantalones, porque son las modas, pero van arrastrando más que los pantalones, van arrastrando sus corazones y sus vidas y sus mentes, en vez de más que los pantalones, ¿verdad? Van arrastrando su alma, carentes de pasión, carentes de entusiasmo, ¿verdad? Y hay viejos que no arrastran los pantalones, pero están llenos de pasión por el Señor. Amén. Que están bien ceñidos los lomos con el cinto de la verdad. Aleluya. Estén pues ceñidos vuestros lomos con el cinto del Evangelio, con el cinto de la verdad. Los lomos bien ceñiditos, ¿verdad? Bien puesto el cinturón, ¿verdad? Se te caen los pantalones, hermano, te quedas con el culo al aire. Y entonces, mal asunto. Es así. Perdonen por la expresión, pero te quedas vacío, te quedas sin argumentos, te quedas... Así que cíñete bien los lomos. Cíñete bien los lomos. Hombre y mujer. Las faldas hay que ceñírselas también. Pero no tanto al body sino con la verdad, ceñidos los lomos con la verdad. Amén. Para que nuestras vergüenzas no sean puestas en evidencia. Amén. El entusiasmo es indispensable para alcanzar la perfección.
es tener hambre de Dios en todas las áreas, ¿verdad? Dios dice, y su palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, serán saciados. Algunos dicen que se sienten quemados, pero no por el fuego de Dios, porque la verdad es que para empezar, pues muchos nunca se encendieron, ¿no? Alguien dijo, para terminar, dice, la muerte no es la mayor pérdida en la vida, es lo que muere en nuestro interior mientras vivimos. Y es verdad, la muerte no es la mayor pérdida en la vida. Las mayores pérdidas son aquellas que van muriendo en nuestro interior mientras estamos aún con vida. No dejes que eso le pase a usted. Cuando encuentre el propósito de Dios para su vida, la pasión vendrá incluida. Amén. La pasión viene con el propósito. Cuando hay propósito, hay pasión. Cuando hay un propósito de Dios, el Señor pone la pasión, pone el entusiasmo. Amén. Y ahí vas a tener que avivar la llama, sí o sí, con mucha frecuencia. Pero el Señor te dará las fuerzas, el Señor te dará las energías para alcanzar los propósitos de Dios en tu vida. Amén. Amén.